6 de la tarde y continuamos con toda la actividad en vivo del Yes Week en esta primera jornada, en este día lunes, en donde ya pasaron distintas actividades de la carrera de diseño gráfico y visual. Ahora es el momento de periodismo integral y deportivo. Nos pueden seguir a través del canal de YouTube del Yes, del Instituto Yes Santa Fe, también a través de la página web yesweek.com.ar. Allí los llevan a un enlace directo para poder ver todas estas transmisiones en vivo que estamos desarrollando desde Play Escuela Multimedia, desde los estudios centrales. Aquí vamos a estar durante toda la semana en todo lo que respecta a las actividades virtuales, porque hay parte de actividades que serán también presenciales en esta edición 2021, en donde lo pudimos realizar así un poquito y un poquito, a diferencia del año pasado que fue todo virtual, y del 2019 estamos hablando de un mundo antes de la pandemia en donde era todo presencial. Así que bueno, esta vez nos toca hacerlo de esta manera. Y vamos a recibir ya a Luis Coudares, el director de carrera de Periodismo Integral y Deportivo, el coordinador de esta carrera, porque vamos ya a comenzar con esta actividad. Luis, muy buenas tardes, bienvenido a la Yes Week 2021. Luis, no te estoy recibiendo, a ver. Tampoco, no estoy teniendo retorno. Ahí estamos. Hola, 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 ¿me escuchás? Pero mientras tanto, mientras tengo tu retorno y te puedo escuchar, y sobre todo Gustavo, que te va a querer escuchar también, seguramente tengas algunas preguntas para hacerle. Quería destacar, primero, el agradecimiento eterno al instituto que nos da la posibilidad de poder organizar y desarrollar todas estas actividades. Es el tercer año consecutivo y realmente año tras año vamos evolucionando en un montón de muchas cuestiones. Y bueno, y siempre por ahí levantando la vara para el año siguiente poder tener nuevos desafíos en cuanto al evento. Toda una semana que incluye 19 actividades, más el desfile de la carrera de diseño de indumentaria, que son 3 semanas más adelante, dentro de 3 semanas, el viernes 19 de noviembre. Así que algo que quería destacar en relación a nuestra institución es el vínculo, el convenio institucional que tenemos firmado con el Instituto Universitario River Plate, donde trabaja el hermano de Gustavo, y donde tenemos un vínculo muy interesante. Yo he estado presente en una de las charlas que dio Gustavo para IURB, para el Instituto Universitario River Plate, con el que te decía, tenemos un convenio institucional firmado que permite la articulación de la carrera de Periodismo Integral y Deportivo con la licenciatura en Periodismo Deportivo, para que nuestros egresados, después de los 3 años de cursado, después de egresar nuestra carrera, puedan seguir su licenciatura, tener un título de grado con 3 cuatrimestres, con 1 año y medio más, y desde el año pasado, desde este año, en la modalidad a distancia. Así que ya obviamente nuestros egresados pueden empezar a tener sus trabajos en sus ciudades, en sus lugares, y a su vez a distancia poder seguir formándose y tratar de llegar a ese título de grado tan ansiado, esa licenciatura que nos permite IURB a través de la licenciatura, del ciclo de licenciatura en Periodismo Deportivo. Así que otra excelente herramienta, ¿no? Para seguir capacitándose. Tampoco tengo retorno. No, Luis, a ver si me escuchás ahí. A ver si, bueno, mientras ya lo vamos a solucionar, por supuesto que lo habíamos adelantado. Hoy vamos a charlar con Gustavo Carabajal, periodista deportivo, pero también periodista que lo vemos hablando de temas policiales, de temas judiciales, y esto nos hace ir pensando, ¿no? Cómo es el trabajo de un periodista, en este caso la posibilidad del IES de poder estudiar periodismo integral y deportivo, porque se van integrando todas las áreas y no solamente estar enfocado también a un solo lugar para trabajar, no solo en una radio, no solo en un diario, no solo en la televisión, sino que también se puede trabajar en todos los medios, y de esto también Gustavo nos puede dar fe porque tiene una vasta trayectoria para ir, por supuesto, charlando. Periodista deportivo egresado de la Escuela Superior de Periodismo Deportivo del Círculo de Periodistas Deportivos. Cubrió sus primeras crónicas de asuntos deportivos para diario La Nación. En la década del 90 pasó en ese diario la sección de temas policiales, donde se empezó a especializar en todos estos tipos de hechos, realizando capacitaciones y cursos y talleres, por supuesto, de especialización en periodismo,
resaltando el que realizó en diciembre de 1997 con Gabriel García Márquez en la fundación del reconocido escritor de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Ejerció la docencia también como profesor de periodismo de asuntos policiales en la Universidad de Palermo. Participó como columnista en distintos programas televisivos y radiales. También fue nominado con la participación en Radio Latina en 2019 al Martín Fierro como la mejor columna de casos policiales y judiciales. Bueno, una vasta carrera, una vasta trayectoria de todas las posibilidades que brinda esta carrera, esta profesión de ejercer. Y después también, ya lo último que ir recorriendo su bio, tenemos que hablar de la columna ADN del Crimen, también una publicación semanal los sábados, y participa en La Nación Más como columnista destacado. Bueno, abarcando el periodismo desde todos los vértices, le damos la bienvenida a Gustavo Carabajal, que se suma en el día de hoy también en esta Yes Week, abriendo el espacio para los estudiantes principalmente de periodismo integral y deportivo, que están todos viéndolos a través del otro lado de la pantalla, de nuestro canal de YouTube, y quedan por supuesto abiertas las líneas de comunicación para todos aquellos que quieran realizar consultas. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenidos a Yes Week. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto en compartir esta charla, estos minutos con ustedes, sobre todo teniendo en cuenta que aquellos que están participando como integrantes de este grupo que está escuchando y que están estudiando son futuros periodistas, ¿no? Entonces, un poco la alegría que me dan de poder transmitir lo que uno vivió durante los 34 años de lo que es el mejor oficio del mundo. Sí, bueno, y acá voy a coincidir con vos también, la verdad, en este caso del mejor oficio, y también por las posibilidades que brinda ir mejorando cada día, capacitándose cada día. Vos empezaste, según lo que estoy leyendo, como periodista deportivo. ¿Te imaginabas que después ibas a pasar a lo policial, a lo judicial, a la tele, a la radio, al diario y también ahora a los medios digitales? No, nunca. No. Primero, como les decía a todos, hace 34 años que estoy trabajando de periodista. Estaba en segundo año del círculo de periodista deportivo cuando entré a trabajar en el diario La Nación. Entré como colaborador. Y en estos 34 años nunca me imaginé, por ejemplo, que tuviéramos la posibilidad de hacer esto, ¿no? Estar reunidos de manera virtual, que íbamos a poder hablar a través de una computadora, de un teléfono. Y si ustedes iban a poder ver, yo iba a poder ver a la persona con la que estaba hablando en otra parte del mundo, o en este caso en otra parte del país. El proceso de transformación que se vivió de forma tecnológica no fue ajena tampoco al periodismo. Imagínense que yo empecé en el diario cuando estaban los cables y las teletipos, y cuando el diario se imprimía en el sistema offset, y hacía pocos años que había dejado de hacerse con el sistema de impresión en plomo en caliente, por calor. Así que, y cuando se usaba máquina de escribir en la redacción del diario había muy pocas computadoras, y en ese año todavía el fax no existía. Así, imagínense este proceso de transformación tecnológica que me tocó experimentar desde el año 87 hasta la actualidad, ¿no? Y a pesar de que uno lleva tanto tiempo en este oficio, lo que hace es, lo que estoy haciendo todos los días es aprender, ¿no? Este oficio lo que les da a cada uno es la posibilidad de no aburrirse. Hay que estar permanentemente informado. Si uno no está informado, queda fuera del sistema, y queda fuera básicamente del trabajo. Si un periodista va a trabajar a una redacción, a una producción de una radio, de un canal de televisión o de una página web, sin saber lo que pasó en el mundo, o al menos en su ciudad, mejor que no se dedique a esto. Los periodistas tenemos que ser básicamente curiosos y estar al tanto de lo que pasa. Si uno no es curioso, no tiene inquietud y sobre todo no tiene pasión, que no se dedique a esta profesión directamente. Esta profesión se hace aprendiendo todos los días, porque además ya no es la etapa del diario del día siguiente, sino que esto es hora a hora o minuto a minuto
a partir de que existe una dinámica y una voracidad informativa en la gente que nos hace estar siempre entregando y teniendo la última información, si no uno queda viejo, queda antiguo, y en el caso hoy de que está tan en boga el tema o está tan vigente y la gente consume mucho los medios electrónicos, sobre todo a través de Internet, a través de las distintas plataformas, sea Twitter, sea Instagram, o sobre todo los medios digitales. La Nación comenzó con La Nación Online en el año 96, 95, por ese año. Fue el segundo diario, el primero había sido Los Andes de Mendoza, y La Nación fue el segundo. Uno en esa época todavía no entendía bien cuál era el techo de esa nueva plataforma, y la verdad que el techo no existe todavía. Sí en el diario papel. En el diario papel uno sabe que ya la, la, la porción de la torta se fue achicando en cuanto a los ingresos por publicidad del diario, y hoy el diario papel, si bien hay gente que lo consume, ya tiende a ser una plataforma que tiene un ámbito más reducido de gente, ¿no? Hoy es todo inmediato, son textos cortos, tuve que aprender a escribir y a buscar nuevas formas de comunicar. Hoy los textos son cortos en Twitter, hoy lo que vale es la inmediatez. No significa que uno no esté preparado, no estaba acostumbrado, porque si ustedes van a lo que es el formato agencia, hoy Twitter, Instagram, los anticipos y los últimos momentos, o las breaking news, como le dicen ahora, tienen el formato de los viejos cables, o los anticipos, o los flashes informativos, de las agencias que eran formatos típicos de las agencias de noticias. Entonces, uno se creció y se formó con esa cultura, así que si uno ha estudiado, si se ha preparado, los nuevos formatos no tienen que ser un problema, más allá de poder manejar un programa, un software, un teléfono o una computadora. Y en eso los periodistas nos distinguimos de aquellos que son youtubers, son instagramers, como le dicen también ahora, o son aquellos que marcan una tendencia en redes sociales. A diferencia de esos nuevos personajes que forman parte de el mundo digital y que van marcando una tendencia porque tienen seguidores o porque de repente tienen muchas visitas en el Instagram. El periodista, a diferencia de ellos, tiene una formación, y lo que nos diferencia siempre del resto de todos aquellos de aquellos personajes que están en redes sociales es la calidad de la información que manejamos. Tengan en cuenta que prácticamente un 90% o más de toda la información que está en redes sociales no está chequeada. Nosotros como periodistas, y eso lo tiene que saber la gente, a partir de que trabajamos en un medio digital serio, que trabajamos en una radio seria, que trabajamos en un canal de televisión o en un diario serio, y a través de todo lo que vamos publicando, la gente sabe quién escribió un Twitter con una noticia determinada. Van a saber que Luis o que Dayana o que Javier o cualquiera de ustedes escribieron una noticia y saben que es cierta. Saben que no van a tener ninguna necesidad de chequearlo y que lo que dijo cada uno de nosotros es cierto. ¿Por qué? Porque estamos formados. ¿Y la formación cómo se logra? Primero estudiando y después en la calle. Nuestro oficio, que les repito, de corazón y por haber
empezado a trabajar en estos 74 años, es la profesión más linda del mundo. Uno ama lo que hace y eso es importantísimo a la hora de volcarse a elegir esta carrera. Uno es como, salvando la distancia, pero tiene un componente importante de vocación, y si uno puede trabajar de lo que le gusta, creo que gran parte de la felicidad en su vida está lograda más allá de los logros personales o de los logros que se puedan dar en su vida personal. Pero les aseguro, ustedes que están empezando a estudiar, que no hay nada más lindo que hacer lo que a uno le gusta. Y da placer hacer lo que a uno le gusta, y encima que le paguen por hacer lo que a uno le gusta. Entonces, les decía con respecto al tema de lo que uno publica en Internet, que nosotros, a diferencia de aquellos que suben cosas o noticias a redes sociales o cuestiones que tienen que ver con hechos que pasaron, lo nuestro, nosotros como periodistas tenemos la obligación de chequearlo. ¿Y cómo se chequea? Con la fuente de información. La gente común no sabe cómo chequear una información que aparece en redes sociales. Y generalmente la compra o admite que eso que aparece en redes sociales es verdad, lo cual es un gran error. Acá lo que importa es que nosotros como periodistas le demos a la gente una información precisa para no formar una idea equivocada o dar una visión equivocada de lo que está pasando en un determinado lugar o con un determinado hecho. Y eso es lo importante hoy y lo que marca siempre la diferencia entre los periodistas y aquellos que están en redes sociales. ¿Cómo sabemos dónde chequearlo? Bueno, eso, o dónde buscar una información, eso está en la formación que uno obtenga a partir de su trabajo en un medio de comunicación, en la calle. Y estará en aquellos que son responsables de formarlos como profesionales, darle a ustedes las herramientas para que cuando tengan que transmitir un hecho, lo puedan hacer de manera precisa y que se entienda y que ese mensaje que ustedes están dando sobre un hecho, una circunstancia o sobre alguien, no llegue equivocado. Y cuando me refiero a que no llegue equivocado, que sea lo más riguroso posible. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que tiene que ver con la actualidad de mi trabajo, y después sí voy a ir a los comienzos como periodista deportivo y les voy a explicar cómo fui llegando a este presente como periodista especializado en casos policiales. Cuando uno está escribiendo una noticia o está dando una información sobre un hecho policial y judicial, supongamos, espero que ustedes estén al tanto de todo lo que ha pasado últimamente, pero les pongo un ejemplo. Ha sido público y notorio y que el último fin de semana apareció un caso que nos conmocionó a todos, donde un hombre, tripulante de un barco, mató a el capitán del barco, del cisterna que tripulaba, y el primer oficial. Uno siempre tiene que entender esto. Cuando da una noticia sobre un homicidio, primero hay que mencionar que una persona que cometió un homicidio en la primera etapa de la investigación está acusada. Uno no puede decir que, en este caso, el señor Carlos Eugenio Lima, que es la persona detenida, mató a el capitán Alejandro García y al primer oficial José Alfonso Pegazzano. Uno tiene que decir que está acusado. ¿Por qué? Porque si después se determinan, por más que lo haya confesado, por más que haya audios que establezcan de propia boca de este hombre que él los mató, que él le avisa a la prefectura que los mató, en toda etapa del proceso
Cuando comienza una investigación penal, una persona está acusada. Y recién se puede decir, les pongo otro ejemplo, el caso de Lautaro Teruel, el hijo del fundador de Los Nocheros. Se puede decir que una persona cometió un delito cuando lo condenan. Porque toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y si nosotros decimos que Lautaro Teruel abusó de dos mujeres, una de ellas menor de edad, la otra de 19 años, y resulta que durante el proceso o durante el juicio se determina que las cosas no fueron así, que se declara nula la declaración de una de las víctimas, de los testigos, y se cae la prueba, como pasó con Amia, bueno, nosotros quedamos pedaleando en el aire. Entonces, siempre hay que hablar con precisión. Y ese hablar con precisión depende exclusivamente de aquellos que los estén formando. Después, con respecto a la rigurosidad o no de la fuente y la posibilidad de chequear si esto que pasó, que escuchamos, que vimos en un grupo de productores, que vimos en redes sociales, de que había pasado en el río, y bueno, hay que llamar, hay que ir a la fuente. ¿Y cómo sé dónde averiguarlo? ¿Cuál es la fuente de información de un hecho que ocurre así? Bueno, eso se va aprendiendo con el tiempo que uno lleva trabajando. Yo, y acá sí voy un poco a cómo empecé en esto, no había una materia de periodismo policial. A mí nadie me enseñó periodismo policial. Yo estudié periodismo deportivo. Yo me formé como periodista deportivo en el círculo de periodista deportivo, donde cursé materias deportivas y materias de formación profesional que tienen que ver con el periodismo en sí. Pero nadie me enseñó periodismo policial. Yo les digo la verdad, empecé periodismo policial y me formé con dos herramientas. Primero, yendo a la cancha a cubrir los partidos de fútbol. Imagínense, era otra realidad, año 87, 88, 89, hasta el 92 trabajé en deportes. Y ahí estaba el tema de los barra bravas, era incipiente la cuestión de los barra bravas, y como tenía también una ganas de sobresalir, y tenía todo el impulso y la energía por ser joven y querer mostrarme en el diario, empecé a tratar de ver cómo podía lograr esa posibilidad de poder escribir más que lo que decían los jugadores o los protagonistas en el vestuario de una cancha de fútbol. Porque encima yo no iba a comentar el partido, sino que iba a hacer vestuarios. Después, con el tiempo, empecé a comentar los partidos, pero... Y ahí aprendí que había un jefe policial que estaba encargado del operativo. Entonces me presentaba, yo antes de que empezara el partido, me presentaba, buscaba al jefe del operativo, me presentaba, y empecé a tener contactos con la policía. Y después con los Boca River o con los Racing Independiente, que eran partidos de alto riesgo, donde había mucha policía, se cortaban el tránsito alrededor de la cancha de Boca, de River, de Independiente o de Racing. Empecé también a ir buscando información sobre eso, toda inquietud propia, toda curiosidad, pero esta curiosidad y estas ansias y este afán por querer progresar en el diario me hizo meterme más en el tema vinculado a lo policial, a lo judicial, porque también, además de la policía, ahí aprendí que había jueces, que había fiscales. Yo no había estudiado Derecho, ni sabía muy bien, ni desconocía muchas de las cuestiones vinculadas a los procesos penales. Entonces, los jueces en ese momento eran muy cerrados, hablaban a través de las sentencias, los jueces eran los dueños de los expedientes, era muy difícil llegar
Así que era cuestión de ir y esperar en los juzgados, en las salas, en las mesas de entradas. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Y ahí aprendí mucho de lo que tiene que ver con lo policial, siempre vinculado a lo deportivo. A mí me hubiera gustado, ¿saben qué? Haber podido cubrir un mundial, un juego olímpico, algún torneo importante de tenis. Hacer una carrera en periodismo deportivo, pero bueno, a raíz de estas cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con que me empecé a entusiasmar con el periodismo policial. A mí el fútbol me sigue gustando, soy un apasionado de los deportes, además de consumir noticias, lo que más consumo actualmente son deportes. Y me sigue gustando y mucho, pero creo que lo fundamental acá en mi vida y en la profesión es esto, la curiosidad, las ganas de energía que uno le puso al laburo, y el hecho de que en ese momento tampoco había muchos periodistas de policiales. Estaba el Turco Drech en Clarín, estaba José de Ser en Canal 9, en 9 Diario, y no había mucho más, muchos referentes. Emilio Petkov en Clarín también, que era muy bueno. Uno había leído los cuentos de Soriano, los libros de Art, de Borges, de Dashiell Hammett también, era la novela policial negra americana, los cuentos de Poe. Esas eran un poco las bases de lo que era el periodismo policial para mí, una literatura policial. Y le decía después también que después de tanto cubrir líos de barras bravas, en diciembre del 92, después de 5 años de estar ahí en deportes, y viendo que no iba a quedar efectivo en el diario, me dijeron, en deportes al menos, me dijeron un día si quería pasar de la tribuna o de la cancha a los tribunales, que había una posibilidad de hacerme un contrato en el diario, y yo dije que sí. Y era un desafío, sin conocer mucho, sin tener fuentes. Yo en los clubes manejaba fuentes, contactos con los presidentes, con los jugadores, con los entrenadores. Era otra época también del periodismo deportivo. Uno tenía contacto directo con los jugadores. A mí me tocaba cubrir Racing, Independiente y River para el diario, y otro compañero mío cubría Boca, San Lorenzo y Vélez. En esa época La Nación no tenía suplemento de deportes diario. El suplemento de deportes salía el domingo y el lunes nada más, o el lunes nada más. Y así que el fútbol era algo más, en deporte más en el diario. Así que yo tenía todo hecho en deportes, toda la red de contactos armados, y como les decía, en esa época uno tenía contacto con los jugadores, iba a los asentamientos martes, miércoles, jueves, viernes, había partidos viernes y domingo nada más. Era otra realidad. Y los jugadores, uno podía sentarse a ver el entrenamiento al costado de la línea de cal y escuchar las indicaciones que daba el técnico. Hoy es imposible llegar a los jugadores. Hoy les digo en serio, ser periodista deportivo es casi tanto más difícil que ser periodista de policiales. Porque se ha convertido esto del fútbol en algo inaccesible para los periodistas. Es difícil tener un mano a mano con un jugador hoy. Lo veo habitualmente, me lo cuentan también los colegas. En esa época, cuando yo iba a los entrenamientos, hablaba mano a mano con cualquier jugador, con la estrella del equipo. Hasta con Maradona se podía tener un mano a mano. Ni hablar de Bocini, no sé, de Alfaro Moreno, me acuerdo de jugadores de esa época, Rubén Paz,
Márcico. Con Márcico hablábamos a Francia cuando se estaba preparando la llegada de la Boca. Era gente accesible. Los técnicos. Hoy no. Hoy está todo blindado. Hay que pasar por un jefe de prensa. La verdad que es complicado y les espera un desafío importante a todos aquellos que elijan ser periodistas deportivos, porque es muy, muy difícil y también cambia la forma de trabajar. Hoy se trabaja de manera distinta, no imposible, pero se trabaja de una manera distinta. Y en esa época yo dejé todo eso, no era una zona de confort, pero sí era un lugar donde yo estaba bien, me movía a mis anchas, por un desafío nuevo que era meterme en un ambiente que era el policial y judicial, que era absolutamente desconocido, más allá de los que le comentaba recién, del tema de los policías, de los y el contacto que tenía con la policía a partir de los enfrentamientos de los barras y el seguimiento de los homicidios también. Y empezar de cero. En una sección que en el diario no tenía todavía el protagonismo que tiene hoy. En diciembre del 92, era muy raro que un tema policial ocupara la tapa del Diario de la Nación. El Diario de la Nación tenía secciones fuertes que eran política, gobierno y Fuerzas Armadas. Gobierno y Fuerzas Armadas ya no existe más, se fusionó con política. Exterior o cables, que eran las noticias internacionales, las editoriales y economía. Y un poco de ciudad o sociedad. Y meter un tema policial era complicado en la tapa, una noticia policial. Tenía que ser una nota muy elaborada, quizás un poco ese molde se había roto con el caso María Soledad, y después con el atentado contra la sede de la AMIA. Y bueno, y ahí, o si no, lo que me tocó vivir, que fue una de las primeras notas que tuve que cubrir para el diario en la sección policial, que fue el robo, los que son de Santa Fe, específicamente de Rosario, quizás se acuerden, la noticia se conoció el 23 de diciembre del 92, el robo de los 30 millones de pesos dólares en billetes de 500.000 australes que estaban destinados a ser quemados y que estaban en el Tesoro Regional del Banco Central, que funciona en la casa del Banco Santa Fe en la City de Rosario. Ese fue un robo que hasta la irrupción de los ladrones del Banco Río, ahí en Acasuso, era el robo del siglo por el monto que se habían llevado. Bueno, esa fue una de las... Así empecé en Policiales, cubriendo ese robo. Y bueno, y ahí tuve que empezar a hacerme, siempre con la curiosidad. Me decían, tenés que ver, me daban un cable. En ese momento creo que no estaba Crónica TV todavía, ni estaba TN, me parece, o era algo muy incipiente, no estaban todavía. Y me daban un cable, y me andá y ampliá el anticipo que había en el cable. Ese anticipo tenía 2 o 3 párrafos, que es lo que sería hoy un Twitter, un poco más largo, o un flash. Y uno tenía que ir, lo mismo que pasó hoy con Twitter, pasaba en esa época con los cables de las agencias. Tenía que ir y averiguar eso. Y ampliarlo. Y ver si era cierto. Si había algún error en la información o si era cierto. Y ahí tuve que empezar a averiguar cuál era la fuente. Ir a los lugares donde podía conseguir la información. Y eso lo aprendí con la guía de teléfono, que ahora no existe más. La guía de teléfono en esa época era el Google nuestro, o la guía de la industria. Era buscar el teléfono de una dependencia con jurisdicción en un determinado lugar donde había ocurrido la información que se consignaba en ese cable. Llamar por teléfono primero. Si teníamos suerte de que nos atendieran, si teníamos suerte de que nos pasaran con el comisario
Y si teníamos suerte de convencer al comisario o al jefe de guardia que nos diera la información con la condición de que lo que dijera iba a quedar entre nosotros, no hacía falta que fuéramos hasta el lugar. Ahora, si el diario le quería dar despliegue, o lo quería eventualmente para dar, dar un espacio importante en la página, teníamos que ir con un fotógrafo. Entonces, sí o sí, había que ir hasta el lugar, tratar de hablar en la comisaría y buscar más datos también, y después llegar al lugar. Y cuando uno llegaba al lugar, supónganse un homicidio, y estoy tratando de acordarme, o de ponerles un ejemplo sobre qué homicidio. Bueno, les pongo un ejemplo que fue ahora de repercusión pública. El homicidio del chico que mataron en Quilmes hace casi 2 semanas, que nos matan para robarle la bicicleta. Ahí uno tenía que averiguar el lugar, llegar a la esquina, hablar con los vecinos y tratar de conseguir la mayor cantidad de declaraciones posibles. Y después tratar de hablar con la familia, siendo cuidadoso, respetando el dolor de la familia, de no dar ningún detalle que pueda herir la susceptibilidad o la sensibilidad de una familia que acaba de perder un ser querido, teniendo en cuenta que la pérdida de un ser querido es dura, pero ese dolor se amplifica y se multiplica si esa muerte es de forma violenta, ocurre de forma violenta, como pasó con Lucas y como pasó con y pasa todos los años con cerca de 2.200 argentinos que son víctimas de homicidios en este país. O les puede pasar en Rosario o en Santa Fe. Digo Rosario, pues Rosario es una ciudad muy afín, muy, muy cara a mis afectos por el tema de que tengo amigos, de que voy mucho a Rosario. He ido mucho por temas de trabajo. Ahora, desde hace muchos años, el diario tiene un corresponsal que es excelente, que es Germán de los Santos, y dejé de ir tanto por trabajo, pero es una ciudad donde yo voy desde Santa Fe también. A Rosario, a Santa Fe voy desde el 2003, cuando Reutemann era gobernador, y el tema del narcotráfico golpeaba duro a Rosario, y había empezado a pegar en Santa Fe también, Santa Fe capital. Y en ese caso yo llegué a Santa Fe y no conocía a nadie, llegué a Rosario y no conocía a nadie, entonces fui a los juzgados federales, fui al Ministerio de Seguridad, fui a la policía, fui a la gobernación, y fui a la fiscalía a presentarme al fiscal general. Uno, creo que con buenos modos y siendo serio, las puertas se abren. Y también teniendo en cuenta que la persona que uno va a ver, si es un juez, un policía, un fiscal, un abogado, un familiar de una persona que falleció, siempre hay que pensar que es gente que está sufriendo, en el caso de los familiares, o que está trabajando. Y que trabajan en una ocupación que no es normal y que es muy delicada, y que cualquier cosa que ellos digan de más están perjudicando o beneficiando a alguien. Si ellos hablan de más, los jueces, los fiscales, sobre todo los jueces, los pueden prejuzgar, en realidad los pueden denunciar por prejuzgamiento. Entonces prefieren no hablar en on, hablan mucho en off. Uno tiene diversas fuentes en el ámbito judicial y policial,
que son los testimonios de aquellos que estuvieron presentes en el hecho, las pruebas documentales, que son las declaraciones de los testigos, los dictámenes de los fiscales, los pedidos a indagatoria, las órdenes de detención, los autos de procesamiento que dictan los jueces, los requerimientos de elevación a juicio, los dictados de prisiones preventivas, las confirmaciones de las prisiones preventivas y de los procesamientos que dictan las cámaras. Acá está el fiscal, el juez de garantías, la cámara y después el tribunal oral que dicta una condena. Bueno, todo eso estaba en un principio en la guía, en la guía de teléfono. Después uno fue aprendiendo, todos estos organismos que yo le estoy detallando estaban en la guía de teléfono. Y después uno fue aprendiendo y trataba de ver para qué servía y sobre todo para qué me servía a mí como periodista y qué información podía sacar de todos y cada uno de los lugares. Gustavo. Sí. Perdón, se me fueron ocurriendo algunas preguntas a medida que ibas avanzando, cronológicamente por ahí en tu desarrollo profesional. Ya hay algunas preguntas, hay unas preguntas en el chat. Invito a todos los que están mirando, que no solo son estudiantes de nuestra carrera en este momento, sino que hay exalumnos, hay docentes. En el momento, vos decías de ser curioso, ¿no? De ser curioso, de ser inquieto, de buscar. Esa búsqueda a lo mejor a vos te llevó a cambiar el periodismo deportivo por el periodismo de policiales, pero también fue una cuestión fortuita, ¿no? Ese momento exacto que vos contabas de no había, a lo mejor no ibas a quedar efectivo en deportes, en el diario, y te dieron la oportunidad de dedicarte a policiales, a otra área. Sí. Ahora, lo que a vos te gustaba o te atraía del periodismo de policiales en ese momento, ¿es lo mismo que te moviliza hoy? ¿Fuiste descubriendo otras cosas que te fueron introduciendo cada vez más y motivando cada vez más a desarrollarte dentro del periodismo de policiales? ¿Cómo fue ese comienzo y cómo es hoy? No tengo duda que hoy no me arrepiento de haber dejado deportes. No. El periodismo policial no tiene techo. Es más, creo que tengo muchas cosas por hacer. Tengo 55 años, empecé en esta profesión cuando tenía 21 y no, tengo muchas cosas por hacer todavía. Y sí, hay casos que uno descubre todos los días, pero no porque sean cosas nuevas que van pasando, sino porque uno descubre que hay hechos que ocurrieron y que no se dijo todavía toda la verdad de esos episodios. Hay mucho por contar. Hay hechos que ocurrieron A ver, nosotros los que vivimos en Buenos Aires, lamentablemente, y esto lo digo en modo autocrítica, tenemos una visión de que, no es mi caso, pero lo tomo como autocrítica, de que todo lo que ocurre es importante es lo que pasa acá en mi proximidad, que es la ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Y en el país hay casos que fueron conmocionantes, que fueron graves, que afectaron a diversas comunidades y sociedades, pero que no trascendieron y que quedaron en el olvido. Bueno, eso es lo que me gustaría hacer ahora, ¿no? Creo que es el desafío que de repente tomaría. Gustavo, ¿y vos considerás que hoy, hablándolo fríamente, ¿no? ¿Hoy hay más materia prima para tu trabajo de periodismo policiales? Sí. ¿O la mediatización, la globalización ha hecho que se conozca mucho más, se difunda mucho más y antes a lo mejor al tener medios más limitados uno no se enteraba de tantos casos o tantas situaciones? Aquí en la ciudad de Santa Fe hay mucha materia prima con la inseguridad, con el narcotráfico y con muchísimos temas. Y imagino que en otras ciudades también está pasando lo mismo o similar y hay materia prima, digamos, como para trabajar.
¿Qué opinás con respecto a eso? ¿Hay más? No, lamentablemente esto va a ir empeorando. Lamentablemente vamos a tener más trabajo los periodistas policiales y, y voy a tomar unas palabras que me dijo en su momento, nos dijo, no a mí personalmente, sino al grupo que estábamos formando parte del taller. García Márquez en el 97, él por año hacía 2 talleres. Uno a mitad de año y otro a fin de año. En el 97 no pudo hacer el de mitad de año, así que juntó 2 grupos en una semana anterior a la Navidad, en Barranquilla, en Colombia. Y él ahí nos dijo, mira, les estoy hablando del año 97, cuando no estaba desarrollado Internet. Entonces, él contaba, o él nos decía, que más allá de el crecimiento de los medios electrónicos, hablando de medios electrónicos, la televisión y la radio, la gente agradecía que le cuenten una buena historia de un hecho. Y creo que acá es donde tenemos que estar, es la clave para nosotros los periodistas. Yo creo que les puedo hablar a los que están del otro lado, también como periodistas, porque si bien están estudiando, ya uno cuando elige la carrera ya se siente periodista. Entonces, no es un desafío, sino que es el aliciente, creo, para que todos tengamos en cuenta esto. La diferencia entre aquellos que están en redes sociales y nosotros es que tenemos la capacidad para contar una historia que sea verdadera, lo más rigurosa posible, con detalles. La gente se hace miles de preguntas. Y como periodistas tenemos que tratar de responder todas las preguntas que se hace la gente sobre un determinado hecho. Y para eso tenemos las herramientas que nos da la escuela, o aquellos los profesores que nos enseñan, y además tenemos que tener la capacidad como a partir del trabajo llegar a la fuente, llegar a partir del conocimiento que nos da la calle trabajando, tenemos que llegar a la fuente, porque uno llega a la fuente por vínculos. Entonces uno conoce a un policía y le pregunta, ¿me podés pasar el teléfono, decirle al que tiene jurisdicción en tal lugar que lo voy a llamar, que me atienda? Porque uno con esa fuente se portó bien, le fue leal. No se portó bien porque habló bien de él, sino por el solo hecho de que no lo traicionó, no traicionó unos de récord y que contó las cosas como fueron. Porque eso se espera de nosotros, los periodistas, de ustedes, que se cuenten las cosas como son y no se tergiversen. Entonces, la gente va a agradecer y va a buscar y va a seguir aquella historia que le responda o que le dé más respuestas sobre los interrogantes. Por ejemplo, volviendo al caso del marino o del ex policía bonaerense que mató, ¿por qué los mató? Entonces nosotros como periodistas tenemos que averiguar por qué los mata. ¿Cuál fue el mecanismo que se activó, o la perilla o el alambre que se tocó para que una persona decidiera de la noche a la mañana llevar un arma en un barco cisterna y además balear a 2 compañeros? ¿Era un enfermo psiquiátrico? ¿Se podía haber evitado? ¿Tenía antecedentes? ¿Estuvo preso? ¿Lo habían condenado? ¿Cómo fue? Bueno, todo eso, las 5W más Tora, todo eso lo tenemos, es lo que la gente va a buscar y va a seguir. Yo tengo la fortuna de, después de mucho tiempo, conseguir que el diario me diera la oportunidad de escribir una columna como el ADN del crimen. Y ahí trato de ponerme en el lugar del lector y responder. Uno siempre se tiene que poner en el lugar del lector y darle todas las respuestas posibles.
de un determinado caso. Por ejemplo, la última que escribí fue de Guadalupe Lucero. ¿Cómo puede ser que una chiquita, en la actualidad en la que vivimos, desaparezca de la puerta de la casa de la tía? Y bueno, ahí en el lugar donde desapareció había 2 cámaras de seguridad del municipio. Ninguna de las 2 funcionaba. Primer paso. La otra, una de las chiquitas que estaba con ella tiene un retraso madurativo. Un perito primero dijo que no estaba en condiciones de declarar, el otro dijo que sí y el segundo dijo que no. Igual la llamaron, pero para todo había pasado un mes hasta que declaró. La primera jueza del caso tomó la denuncia como averiguación de paradero. El alerta Sofía, que es el que se aplica para buscar a un menor de edad en caso de que desaparezca y que la foto se difunda en todos los medios electrónicos, redes sociales y medios de comunicación, tardó 96 horas. Los controles en las rutas comenzaron recién después de 3 o 4 días, cuando llegamos a los medios nacionales. Entonces, todos estos elementos son cosas que uno va averiguando en el lugar y que le van dando al lector la respuesta de por qué. Y les voy a decir algo más todavía. En San Luis hay un hecho que tiene que ver con lo que son las provincias donde están muy instalados el sistema de que los funcionarios judiciales llegan a ocupar esos cargos como después de haber desarrollado una cadena del Poder Ejecutivo y no una carrera judicial. Y muchos, la primera jueza que intervino en el caso, antes de ser jueza, trabajaba en la Secretaría General de la Gobernación. Ya no tenía una carrera judicial, había hecho su carrera en el Poder Ejecutivo. Después, el juez había sido procurador penitenciario, el nuevo juez que tiene la causa. La primera fiscal, la que le correspondía al caso, era cuñada de la jefa de gabinete del actual gobernador. Y la tuvieron que sacar para que y nombrar a otra gente porque esta fiscal era muy nueva. Pero todo esto uno lo sabe averiguando. Y este panorama, este escenario que uno como periodista le presenta al lector, sirve para que la persona que lee la nota y que quiere saber por qué no encuentran a Guadalupe, se haga la idea y tenga un panorama de por qué no aparece. Por ahí que hay una policía ineficiente, o hay una justicia que no está preparada, y porque no había cámaras de seguridad, y porque se empezó tarde. Entonces, miren que fueron medios, miren que hubo canales de televisión que estuvieron haciendo la cobertura durante horas. Y esto no lo dijo nadie. Las redes sociales explotaron en Guadalupe. Ahora, ustedes en redes sociales van a ver algo de lo que yo les dije. ¿Lo vieron en su momento en los canales de televisión? No. Esa es la diferencia entre los periodistas y aquellos que están en redes sociales y que publican cosas a través de redes sociales. Gustavo, y quería preguntarte algo que tocaste, un tema que tocaste recién. Vos fuiste a buscar la información que se encuentra en el entorno, en la sociedad, en fuentes locales en ese caso, pero hay mucha información que es confidencial, digamos, que hay secreto sumario, no sé, hasta qué punto se puede acceder y se puede acceder a información que necesitas para completar una historia o para tratar de hilvanar una historia y llegar a una verdad, a lo mejor que estás buscando vos, en paralelo a la justicia, ¿no? ¿Hasta qué punto podés acceder a esa información y podés brindarla? Con el afán siempre de terminar tu historia. Vos dijiste 3 palabras. Secreto de sumario. Ese es la primera barrera con la que nos encontramos vos, yo, cualquier periodista que nos manden, cualquier periodista que vaya a hacer una nota hoy a la calle. El policía le va a decir,
Mire, no le puedo decir nada porque es secreto del sumario. ¿Qué es el secreto del sumario? Les cuento brevemente a todos. Es una medida que se dicta en el contexto de la investigación de una causa judicial, de un delito, y que se dicta para qué. Si hay un acusado, un responsable, un sospechoso de haber matado a alguien o asaltado, cometido un asalto, que evitar que se filtre la información y que esa información sirva para alertar al acusado, a los ladrones, al asesino, al femicida, de qué es lo que sabe la justicia sobre el hecho que se investiga. Entonces, de esta forma se evita que se coacciona a los testigos, o sea, coaccionar es amenazar a los testigos, apretarlos directamente. Se borren pruebas o se profugue el acusado. Entonces, uno se encuentra siempre con ese primer escollo. Y además también está para preservar la intimidad y el buen nombre, como decían antes, de la víctima de un homicidio. Por ahí la familia no se enteró todavía y uno llega antes que la familia se entere. Entonces, por todos esos elementos, existe el secreto sumario. Y uno, como periodista, le pagan para obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, les voy a dar un par de tips para que tengan en cuenta. Al policía que está en el lugar, se le dice siempre que si uno va con una cámara, se le pregunta si quiere salir o no. Si no quiere salir, se apaga la cámara. Está bien, te apago la cámara, apago el grabador, apago el micrófono. Lo que me digas es entre nosotros. No voy a decir tu nombre, pero contame lo que sabes. Sea policía o sea testigo. Lo mismo ocurre con el fiscal o con el juez. Si uno mantiene esa conducta, las puertas se van a abrir. Y uno puede salir con la información. Hoy están los videos. Por ahí los vecinos no quieren salir a dar la cara, pero te pasan los videos. Hoy es muy fácil con los celulares llegar a obtener los videos. Entonces, básicamente, yendo de frente, sin violar la confianza de la persona que está trabajando o que fue testigo del hecho, básicamente. Y a nosotros lo que nos sirve, además de la imagen del testigo, del policía hablando, es si conseguimos la imagen de la cámara de seguridad. Si no, podemos ponernos de espalda, tratando siempre de lograr una cierta confianza con la persona que se investiga. Después uno consigue, por ejemplo, no tengo acá un expediente, pero consigue el expediente. ¿El expediente cómo se consigue? ¿Con el fiscal, con el juez o con los abogados de las partes? ¿Quiénes son las partes? El fiscal, el abogado que representa a la víctima, el abogado que representa al acusado. Tengamos en cuenta algo. Ojo. El abogado que representa a la víctima y el abogado del acusado son intereses contrapuestos y pueden tener algún interés especial, disculpen la redundancia, en que uno pueda saber justamente o quieren transmitir o que se instale determinada idea sobre un presunto culpable. Caso típico, caso García Belsunce, ejemplo típico. Le doy uno que me viene a la cabeza. En el homicidio de María, fue homicidio, aclaro, porque el asesinato de María Marta García Belsunce ocurrió en octubre de 2002, cuando no estaba todavía instalada en el Código Penal la figura de femicidio. Entonces, por eso es homicidio. La figura de femicidio se instaló después del homicidio de Kiara Páez en Rufino. Dicho esto, en el caso del asesinato de María Marta García Belsunce, vos tenías al abogado de Pachelo, al abogado de la familia y al fiscal. Y todos te daban informaciones que eran distintas. Y uno tenía que tener la suficiente capacidad para
cruzar la información y elementos, y sobre todo acá hay algo que no miente, que son los papeles. La mejor fuente de información en el periodismo policial y judicial son los papeles. ¿Y qué me refiero? A los documentos, que pueden ser las declaraciones testimoniales, las indagatorias, teniendo en cuenta que en la indagatoria una persona puede mentir, el acusado de un delito puede no está relevado del juramento de decir verdad y puede mentir, porque está haciendo uso del derecho a defenderse en un proceso, y las resoluciones de los fiscales, de los jueces, de los tribunales. Entonces, uno en el caso de García Belsunce tenía siempre ese juego de intereses que sigue existiendo hoy. Porque la familia sostiene una cosa, el abogado de Pachelo sostiene otra, y ahora la fiscalía va por otro lado, que es acusar a Pachelo. El anterior fiscal iba por el hecho de acusar a la familia. Y se dio algo muy curioso en el juicio que termina, en el primer juicio que termina con la condena a Carrascosa, juicio que se desarrolló en 2007, empezó en febrero y terminó en julio de 2007 con la condena a 5 años y medio de prisión contra Carlos Carrascosa por encubrimiento del homicidio, fallo que después fue revocado 2 veces. Y ahí había un fiscal que era Diego Molina Pico, que estaba a favor de acusar a Carrascosa. Estaba convencido de que Carrascosa había sido el autor material del crimen, o el coautor. Había 3 fiscales que no estaban en esa línea de investigación, que parecían casi defensores de Carrascosa. Estaba la querella que representaba a la madre de María Marta García Belsunce, que generalmente las querellas van contra el acusado y también acá defendían al acusado. Y afuera estaba el abogado de Pachelo, que Pachelo encima declaró como testigo ahí. Entonces había mucha información cruzada y había que estar muy atento a lo que se decía en las audiencias. Eso es otra fuente de información, las audiencias. Entonces, todas estas fuentes, estos protagonistas que yo les comenté, sirven como fuente de información, pero siempre teniendo cuidado en que a veces están representando intereses, ¿no? Perfecto, clarísimo eso. Yo quería invitar a Diana, que me avisó hace un ratito que había una pregunta de un estudiante en el chat, para que te haga la consulta, para que te formule la pregunta y podamos seguir, a lo mejor con alguno de los temas que vos ya tocaste o con algo que... No, mirá, me pueden preguntar de... A ver, yo les traté de explicar cómo uno se transformó o pasó de la cancha a los tribunales, cómo fue esta mutación. Pero en el medio pasaron cosas y hubo muchos casos. Me tocó cubrir ahora en enero se cumplen 25 años del homicidio de José Luis Cabeza, lo cubrí todo. El primer juicio del caso de María Soledad, Cromañón. Me tocó estar en el momento del hecho, en el lugar del hecho, porque vivía a 5 o 6 cuadras. Bueno, un montón de casos, así que estoy abierto a las preguntas. Bien, Ahí está acá Diana, preguntan... que seguro te... Sí, Gustavo, te hago una consulta acá. Pregunta, por ejemplo, Juan Manuel Oliveros, ¿incursionaste en el periodismo de investigación con respecto a todo esto que comentás, bueno, todos los casos que estabas comentando desde la mirada de lo policial y de lo judicial? Sí. No sé, sí, no sé si lo transmitirá en el caso de, en el seguimiento en particular de un caso y hacer un estilo de denuncia, porque todo tiene investigación, justamente en todo lo que contabas, de conseguir las fuentes, de preservar las fuentes también en todos los casos. Mira, yo no me considero un periodista de investigación. Creo que eso me queda demasiado grande. Lo que sí estoy convencido de que
soy un periodista que trato de chequear todo y recurro a múltiples fuentes. Pasó que cuando fui a Santa Fe, y ¿sabés qué pasa también con los periodismo de investigación? Y esto los cuento a todos. Hoy es muy caro para los medios, eh, siempre fue caro, no solamente hoy, mantener un equipo de periodistas de investigación. Caro económicamente, ¿eh? Porque las notas de investigación demandan muchísimo tiempo. Y algunos tienen que trabajemos, digamos, todos los días, o casi todos los días. Entonces, uno es un periodista que sigue historias. Eso me considero más que un periodista de investigación, que trato de ser lo más riguroso posible. En el diario hay días, semanas que sí, me han dado una semana para dedicarme a un tema, y uno tiene que ir y entrevistar gente, pero y por una semana no escribo, pero no estoy en el día a día. Pero sí, para los medios hoy tener un equipo de investigación porque es caro. En el caso de... Hay casos que uno sigue, porque les tocó cubrir, con mañana lo seguí, Amia lo seguí, no sé, Cabezas lo seguí, un montón Y de casos, lo de los hinchas de River, la barra brava de River también, lo de Moyano, lo de la Salada, bueno, casos que ya uno que estás sigue. enumerando, justamente también Ezequiel Ferreira está consultando cuál fue el caso que o te tocó más personalmente por X situación o más te conmovió. Mirá, hay varios, pero hay dos con los que sueño todavía. Uno es un caso de Diego, de un chico que mataron en plena época de los secuestros, en 2000, Diego Peralta, en 2002, 2003 había sido, en 2002. Un día llaman a la mamá, el chico era del Jahuel, en el partido de Esteban Echeverría, cerca de Montegrande, la estación anterior a Montegrande. Un sábado llaman al diario por teléfono, yo estaba de guardia, y atiendo, y era una persona, una mujer, que llamaba porque decía que había una familia de Jahuel que habían secuestrado al hijo, ellos habían pagado el rescate y el chico no aparecía. Y bueno, ese caso me conmovió mucho porque tomé contacto con la familia, después hubo marchas, ellos habían pagado el rescate y me conmovió y sigo todavía hoy viendo la imagen de Diego, o imaginándome cómo fueron esos últimos minutos en la vida de Diego, porque está todo en el expediente. Y cuando me refiero a todo, está el relato me tocó leer el relato de los asesinos, de cómo lo mataron. Y esto les va a pasar a ustedes cuando trabajen y tengan la posibilidad de leer alguna declaración, ¿no? Porque la van a tener que contar. O en mi caso me tocó cubrirla y escribirla. Entonces el proceso es doble. Es distinto escucharlo de boca del asesino, a tener que leerlo, internalizarlo, procesarlo y volcarlo al papel. Y fue durísimo. Imaginarme cómo habían sido los últimos minutos con vida de ese chico. Y el chico, después de varios días que lo buscaban, lo encontraron ahí en una tosquera al costado de la ruta de la autopista Buenos Aires-La Plata, entre Berazategui y Espeleta. Y yo todavía me imagino lo que debe sufrir ese chico. Y bueno, ese sueño con eso. Es recurrente la imagen de Diego. Después,
Eh, con Cromañón me pasó algo especial, porque era un 30 de diciembre de 2004. El 30 de diciembre para todos aquellos que no saben es un día especial para los que trabajamos en gráfica, porque el 31 no se trabaja, pero sí se trabaja el primero. El 31 no, en esa época yo trabajaba únicamente en el diario, no tenía otra ocupación, así que era un día que podía salir. Tenía todo preparado para irme a cenar con unos amigos y en esa época el diario estaba cerca de Luna Park. Me había tomado 105, yo vivía en casa, en el colectivo, y me veía por Congreso, la Avenida de Mayo, mucha sirena, mucho policía, mucho bombero, mucha ambulancia. Llego a casa, yo vivía cerca de 11, y me llama mi jefe para decirme que había una placa roja de crónica avisando que había una bailanta que se había quemado y había 8 muertos. Me dijeron que vaya, pues él sabía que yo vivía cerca. Bueno, dejé todo lo que tenía que hacer y agarré el anotador, fui al departamento, agarré el anotador, mi credencial de periodista del diario, mi DNI. Y tenía esos celulares StarTAC, que me acuerdo que duraba muy poco la carga. Y ahora les voy a explicar por qué esto fue importante. Y no sabía con qué me iba a encontrar. Es más, ni sabía cuál era el boliche. Salgo de casa, camino 3, 4 cuadras ya por Rivadavia, para el lado de Plaza 11, y ahí ya veía chicos con hollín y moco acá en la comisura de los labios y en la barbilla. Era como si tuvieran toda la cara sucia, pero me llamaba la atención y cómo brillaba con las luces de los reflectores de la calle, el hollín ese y la mezcla de hollín y moco. Así que no alcancé a preguntar dónde era, seguí el lugar, el punto de origen de donde venían los chicos. Llego a la Plaza 11, ahí me pongo a anotar para preguntar qué pasó, empiezo a tomar los primeros testimonios y me cuentan que había un grupo que se llamaba Callejeros en Cromañón. Yo no sabía que existía Cromañón, por más que vivía ahí. Para mí eso era el reventón, una bailanta, no era un boliche donde hicieran o tocaran grupos de rock. Y bueno, quise llegar al boliche y no podía llegar porque toda la vereda de Bartolomé Mitre estaba tapizada de cuerpos, no sabía cuál estaba vivo, cuál estaba muerto. Y así como no podía llegar, y tuve que caminar entre los cuerpos, no podían llegar las ambulancias, no podían llegar las autobombas, había llegado solamente una autobomba, una marca MAN, en lo federal, y nada más. Los cuerpos, los chicos caían ahí en la calle y los levantaban con los tablones que habían puesto para tapar las zanjas, que habían abierto una empresa tercerizada, no me acuerdo si de Sur o de Metrogas, y los cargaban en esos tablones, los subían al colectivo de la 68 y los llevaban al hospital, al Ramos Mejía o al Fernández, a los dos que estaban más cerca. Y bueno, llegué así como pude al boliche, que en realidad no era el boliche, lo primero que entro es un estacionamiento cubierto, y ahí veía cómo estaban haciendo fuerza, tirando a los que estaban afuera y empujando a los que estaban adentro, y eran una puerta de 2 hojas, y se veían las manos que salían cuando se abría parcialmente esa puerta, y en un momento se abre, y lo que vi era toda una pila de cuerpos. Y gente que salía y empujaba a los cuerpos para adelante y salía y los pisaba y los pasaba por encima. Eso no era el boliche todavía. No entendía lo que pasaba.
salí del boliche porque ya no se podía estar ahí. Alguien grita que el hijo de puta de Chabán, insultándolo a Chabán, diciendo que había cerrado la puerta con candado y con alambre. Y en ese momento lo que me acuerdo además de los cuerpos era, en el techo, un cartel amurado a la losa, fondo verde, letras blancas, que decía salida de emergencia. Salgo del boliche, va del estacionamiento ese, paso frente a la puerta de un hotel y ahí llego al boliche. Y ahí me encuentro con una pareja, me identifico como periodista y le pregunto qué había pasado. Y la chica me insulta, me dice, ustedes los periodistas son todos unos hijos de puta, lo único que le interesan es la noticia y el sensacionalismo. Y nosotros tenemos un amigo que se está muriendo adentro. En ese momento me sentí muy mal y fui a buscar al amigo de estos chicos, sin saber cómo era. Entro en el boliche, veo que están sacando a un chico, lo ayudo y vuelvo otra vez. Y veo que están sacando a una chica, se estaba cayendo, la saqué. Después no pude volver a entrar porque la porquería que caía del techo, que era un humo gris plomo, ya hacía que el aire era irrespirable y me estaba afectando me estaba irritando la nariz y los ojos. Entonces no entré más. Al final la pareja no estaba, esta que me había insultado la chica, se fueron y nunca supe si el chico que había sacado era o no amigo de ellos. Llamé al diario, con lo poco que me quedaba de carga en el startup, pasé un poco el panorama del hecho, dije que era complicado, que expliqué esto mismo más o menos que le estaba contando a ustedes, que no se veía fuego, pero sí mucho humo. Y que había un montón de cuerpos acumulados en la calle. Y bueno, después me quedé tratando de buscar más testimonios, hablando con los policías que conocía. Uno de los policías me dijo más o menos una cantidad de víctimas. Ya no tenía más carga en el celular. En StarTac tuve que buscar un teléfono privado que estaba a 2 cuadras, 3 cuadras. Hablar por teléfono al diario. Y ahí el compañero mío que me atiende me dice, no puede ser que haya tantas víctimas, porque en el gobierno de la ciudad están diciendo que hay 8. Digo, no, está esa cantidad. Volví, busqué más testimonios. En el diario no habían cerrado, o estaban por cerrar la edición, se habían retrasado, y decidieron esperar lo que yo les decía, lo que yo les contara, o el panorama que les pudiera dar desde ahí, ¿no? Y bueno, ya la segunda vez que volví de hablar por teléfono, habían empezado a colocar los vallados. Yo le explico al policía que era periodista, le voy a mostrar la credencial y me doy cuenta que no la tengo. Me había quedado dentro del boliche con mi documento. Y me dejó pasar igual. Y acá está lo que le decía el tema de las fuentes, ¿no? Yo conocía a la mayoría de los policías que estaban ahí. El comisario inspector, un mayor. Y teniendo en cuenta que si salía no podía volver a entrar, me había quedado sin batería en el celular, le pedí las baterías, le pedí los celulares a ellos para que me dejaran usar. Y tuve de boca de ellos una actualización de la cantidad de víctimas que se iban produciendo. Después en un momento llegó alguien, uno de los integrantes de la plana mayor de la Policía Federal, me vio, me dice, ¿querés pasar? Entré con él. Yo ya tenía un panorama de cómo era el boliche, un panorama bastante sesgado.
porque había podido estar poco tiempo esas 2 veces que entré, y así que entré por tercera vez, y ahí sí ya vi cómo era el boliche, y, y todo el desastre que había pasado, ¿no? Y después volví a entrar por cuarta vez y vi algo que me marcó para siempre, ¿no? 2 cosas. El cuerpo de una mujer con un chico ahí al lado de una escalera y una bandera que estaba en la parte que da espaldas a Bartolomé Mitre, que decía callejeros morimos y vivimos por vos, cari piti, Budge presente. ¿Esto qué significa? Que si yo había podido entrar al boliche 1 hora y cuarto, hora y media después del hecho, era porque no había riesgo de derrumbe, porque no hubo fuego, sino porque la mayoría de la gente murió quemada por dentro con ese humo que caía del techo. Y además tengan en cuenta esto, y lo importante que es estar en el lugar. Los trapos estaban intactos. Las banderas que habían llevado los chicos estaban intactas, no las consumió el fuego. ¿Por qué? Porque no hubo. Así que Muy emotivo, Gustavo, la eso es verdad. si vos me preguntás que me movió y me conmociona, es esto, teniendo en cuenta que esa segunda vez que vine, ese recorrido por Sánchez Bustamante, o por un Sumano, no me acuerdo cuál, desde Rivadavia hasta Mitre, ahí ya habían empezado a llegar los padres. Y esas calles son encajonadas. Y ya los padres empezaban a gritar los nombres de los hijos. Y esos gritos retumban entre los edificios de esa calle encajonada. Bueno, yo hay veces que me despierto pensando eso. Sí, sin dudas que uno se transforma en un protagonista más de las historias que va a cubrir y termina siendo parte de todas estas historias. Gustavo, la verdad que increíble todos tus testimonios. Lucho, te sumo también, ya estamos llegando al fin de esta charla dedicada a periodismo integral y deportivo y la verdad un honor poder compartir este tiempo con vos. Bueno, un La, gusto. ver- la verdad, Gustavo, disculpame, pero la Gustavo. verdad que un lujazo y de boca de quien está, si podríamos decirlo, en la acción, en la línea de fuego, como vos decís, ahí en donde ocurrió el caso, en donde ocurrió la situación y tratando de buscar hasta la última información para construir tu historia. Así que yo realmente nosotros desde el instituto, desde IES, desde la ciudad de Santa Fe, te agradecemos muchísimo y en nombre de todos los que estuvieron presentes en esta hora y media, te agradecemos un montón y creo que hay muchas cosas más. Me quedé con ganas de preguntarte varias cosas más también y creo que hay muchas cosas más para hablar, así que te comprometemos a lo mejor para nuestro próximo ciclo lectivo, que va a ser el año que viene, cuando empecemos las clases, poder a lo mejor en el marco de alguna materia, poder tener una charla también específica y terminando un poco con todos los contenidos que queremos seguir charlando, ¿no? Así que te Bueno, agradecemos enormemente. un gusto. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bien, no, para darle un marco, un cierre a todo esto, ¿no? Muy, muy interesante porque aparte es la experiencia viva desde distintos lugares, información para diario, para radio, para televisión y todo lo que es recorrer la calle, que uno tal vez cuando piensa en estudiar periodismo integral y deportivo, no pensás en todo esto, que vos también te formás parte e integrás la noticia en cierta parte. Totalmente, y acá hay un caso real. Acabamos de escuchar esa mutación, como llamábamos antes de empezar la transmisión, cuando él se había recién conectado, la mutación, ¿no? De pasar del periodismo deportivo, que era su vida, lo que más le gustaba, lo que pretendía seguir haciendo por mucho más tiempo, y cómo le fue encontrando el gusto, que muchos alumnos nuestros se lo encuentran durante la trayectoria de los 3 años en el instituto, y qué mejor que tener una pluralidad de voces, de caminos a seguir y para lo cual están formados. Así que bueno, muchísimas gracias Gustavo, muchísimas gracias Diana y sigamos con más Yes Way. Bueno, Lucho, muchas gracias. Y en minutos nada más ya viene
otra parte de toda esta jornada de Yes Week del primer día, pero ya es para la carrera de Administración de Empresas. Así que atentos todos que a partir de las 7:30 comienza una charla específica justamente a esta carrera. Desafíos a la transición de empresas familiares, Administración de empresas y además un toque allí especial, administración de empresas familiares, como si no fuese poco tener la administración y todo lo que cuesta llevar adelante una empresa, también lidiar allí con la familia. Bueno, vamos a hablar justamente con Joaquín Garcilaso, que es coordinador de la carrera de Administración de Empresas, y con Seferino Zain para hablar sobre estos detalles, que es quien nos va a introducir en el tema. Esto en minutos nada más, a partir de las 7:30 ya volvemos con más Yes Week.